todos y cada uno de ustedes. Qué bueno es presentarnos delante de nuestro Señor y Salvador con un corazón muy agradecido, lleno de humildad, porque es a los que Dios mira de cerca. Al soberbio, dice, Dios mira de lejos, pero al humilde Él mira de cerca, y se agrada el Señor con los de humilde corazón. Dijo el salmista David, aprendió una lección muy dura, y dijo: el corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Jehová de los ejércitos. Qué bueno estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Qué bueno podernos juntar para alabar al Señor. Nos da mucho gusto verles, hermanos. Creo que desde el año pasado no nos mirábamos, ¿verdad? Pero ya nos estamos viendo. Voy a pedirle abra su Biblia. Si usted trae su Biblia, no deje de usar su Biblia, hombre, aunque sea persona actualizada, moderna, de tecnología, hombre, no deje de usar su Biblia. Libro de Job en el Antiguo Testamento. Es muy fácil encontrar ese libro, está antes de los Salmos lo tenemos bien identificados en la Biblia, ¿verdad? Capítulo 1, hermanos. Job, capítulo 1, vamos a leer los primeros 3 versículos. Y después del tercero nos brincamos hasta el versículo 6 y seguimos leyendo hasta el 12. El libro de Job, capítulo 1, ya lo encontró, ¿verdad? Vaya con su mirada al versículo 1 y yo voy a leer en voz alta y usted me va a seguir con su mirada, pero leyendo también. Y mire la historia que vamos a leer, de ahí va a salir la reflexión. Dice así la palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado, ¿cómo, hermanos? Job. Y era este hombre, mire la palabra da testimonio, perfecto y recto, temeroso de Dios, ¿y qué más, hermanos? Y apartado del mal. Desde la antigüedad, hermanos, era un requisito a los que amamos a Dios, a los que buscamos a Dios y nos entregamos a Dios, vivir apartados del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Otra versión dice más rico que todos los orientales. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Mire qué frase tan profunda la que sigue. Entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Qué bonito habla Dios de nosotros, ¿verdad? ¿No lo has considerado? Dice varón, Dios vuelve a ratificar, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: mire cómo habla el diablo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Hay una palabra que se llama difamación. La difamación es hablar mal de una persona sin ser cierto, con la intención de ponerlo en mal delante de los demás. Si Dios le acaba de decir cómo es Job, pero el diablo es difamador. Allá en mi rancho decía, ¿cómo decían en mi rancho? Mete navajas o algo así. Ándele, usted es más ranchero que yo, aleluya. Amarra navajas, metiendo, dijo el diablo al Señor,
Respondiendo Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Esto quería decir, ¿tú crees que Job te ama de balde? O sea, no es pretencioso. Y luego mire lo que dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado, ¿qué cosa, hermanos? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire, Dios se goza con prosperarnos, hermano. El diablo nos quiere ver en la miseria. Y mire el versículo 11, ahí me adelanto un poquito, ahí está la intención del corazón de Satanás. Pero extiende ahora tu mano, le dice Satanás a Jehová, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo y último, el 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, pero mire, le pone límite. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Señor, muchas gracias por la bendición, la oportunidad de poder estar delante de tu presencia. Hemos cantado y hemos adorado con todo el corazón tu presencia, tu nombre, Señor. Te reconocemos, el Salvador de nuestras vidas, el Señor de nuestras vidas. Por eso te amamos y te servimos. Ayúdanos, Señor, a seguirlo haciendo, Señor, fielmente hasta que tú vengas por nosotros. Ahora, Señor, tú vas a compartir tu palabra con nosotros. Espíritu Santo, te reconocemos y te declaramos entre nosotros. Obra, Señor, mueve tu mano de poder para que, Señor, este mensaje sea sazonado con tu presencia y tu presencia pueda introducir en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, Señor, el significado y el propósito, Señor, de tu palabra. Háblanos, Señor, a lo profundo de nuestro corazón. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo, a quien damos gloria, honra y toda alabanza. Amén y gracias. Siéntese, hermano, póngase cómodo. Están muy confortables las sillitas. Por el horario, a lo mejor algunos comieron antes de venirse. Ándele, y comer y venir a la casa del Señor en estas sillas tan cómodas les va a dar sueño, pero resístase, hermano, resístase, no se deje usted vencer. Mire, voy a predicar en el nombre del Señor y con ayuda del Señor un tema que lo hemos titulado de la siguiente manera: fuente de salvación y de bendición para nuestra vida es Jehová de los ejércitos. Fuente de salvación y de bendición para nuestra vida, hermanos, es Jehová de los ejércitos. El propósito, hermanos, de esta reflexión para nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los creyentes, es reafirmar nuestras convicciones al respecto de lo que estoy titulando en esta tarde. Yo sé que usted ya lo sabe, yo sé que usted ya lo ha comprendido y tiene esa convicción. Bueno, el propósito para la iglesia en este tema es reafirmar nuestras convicciones. Y nunca, hermanos, escuche esto, olvidar que la verdadera fuente de bendición para nuestra vida está y es la presencia de Dios. La fuente de bendición para nuestra vida está en su presencia, no en lo que Dios exactamente da, no, es en su presencia, en ese orden. Y que todo lo demás, porque Dios nos ha bendecido, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Sea poco o sea mucho, solamente es añadidura, hermanos.
Pero quien bendice nuestra vida es su presencia. El apóstol decía, si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si Él está con nosotros, dijo Moisés, hermano, cuando Dios lo llamó a ir a cumplir su plan y su propósito de liberar, hermanos, al pueblo de Israel que estaba cautivo como esclavo. Y cuando sintió el peso de la responsabilidad a lo que Dios lo llamaba, le dijo Moisés, Señor, solamente una cosa. Si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí, porque aunque sean miles, cientos de miles ellos, la fuerza no está en el hombre, nuestra fuerza está en la presencia. Pero si tu presencia va con nosotros, llévanos a donde tú quieras. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y si en esta hora, hermanos, en esta tarde, porque pues como visitante puedo distinguir a la gran mayoría de ustedes que ya nos conocemos, pero si en esta tarde hay alguna persona que nos visita, ha sido invitado, invitada, quiero añadir dentro de este propósito que pueda usted abrir su corazón para que pueda recibir a Dios, a Jesús como su Salvador personal. Porque el orden, hermanos, que estoy estableciendo es que la fuente de salvación, en primer lugar, pero también de bendición en segundo lugar, porque Dios salva, pero también bendice. El diablo se lo dijo al Señor, al trabajo de sus manos has dado bendición. Y parece que al diablo le da coraje, se enoja vernos prosperar. Y luego deduce, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero después de haber reconocido, hermanos, que Dios era el Dios en el corazón de Job, y después de haber visto que todo lo que Job hacía con sus manos, trabajaba con sus manos, Dios lo bendecía y lo multiplicaba, entonces Satanás saca de su corazón, hermanos, la verdadera intención para abordar la vida de Job. Y lo que yo aprendo aquí, hermanos, es que para los hijos de Dios, para los que hemos entregado nuestra vida al Señor, para los que reconocemos, hermano, con toda convicción, en lo privado y públicamente, que Él es nuestro Salvador y Señor, yo puedo ver, hermanos, que Dios siempre bendice a su pueblo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que si en esta tarde hay alguien, hermanos, que aún no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, hermanos, pues hermanos, la fuente de salvación y fuente de bendición para nuestra vida y la de cualquiera es Jehová de los ejércitos. Ahora, mire, hermano, el libro de Job, como toda la Biblia, pero el libro de Job para mí es un libro extraordinario. Mire, cuenta la historia de un hombre, cuenta la historia de un esposo, cuenta la historia de un padre de 10 hijos, la historia de un hombre sumamente rico, de tal manera que dice más que todos los orientales, pero por favor escuche con el corazón esto, pero cuenta la historia del hombre de Dios. Ojalá, yo siempre menciono cuando vengo, hermanos, la estatura espiritual, la madurez espiritual, el crecimiento, hermanos, que debemos de tener todos los cristianos para ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Y dice el apóstol, y ya no ser niños espirituales, sino adultos, que dejaron la leche espiritual para comer la vianda, el alimento sólido. ¿Cuánto dice gloria a Dios?
cuenta la historia de todas las fases de este hombre. Era, hermanos, esposo, era padre, era un hombre empresario, por llamarlo de una manera actualizada, pero sobre todo era el hombre, y cuenta la historia del hombre de Dios. Hace años andaba predicando en Dallas, Texas, y estaba predicando en la iglesia de un pastor que ya pasó a la presencia de Dios, el hermano Paredes, Benjamín Paredes. Gracias, esposa mía. El hermano Benjamín Paredes, y en ese entonces que andaba allá predicando, hubo una convención de pastores de las asambleas de Dios acá en Estados Unidos, hispanos. Y se juntaron, hermanos, pues varias centenas de personas, algunas 300, 400, puros ministros y colaboradores de la iglesia. En ese entonces invitaron a predicar a un ministro anglosajón, pero que dominaba bien el idioma español con su acento, ¿verdad? Como hablan los americanos el español, pero era un líder ya de muchos años. Era un hombre mayor, yo creo arriba de 70 años, no se ofendan los que tienen 70 y más, pero se veía un hombre experimentado en la trayectoria de servir al Señor, de su ministerio. Y una de sus características, hermano, era la unción con que hablaba y ministraba. Porque eso se siente, hermanos, cuando alguien le pertenece y le ha entregado su vida a Cristo y permite que la presencia de Dios le domine, le dirija, le use y crece en el conocimiento. Las palabras que dichos hombres o mujeres hablan, comparten y expresan, se siente la presencia de Dios. Y ese era el caso de ese predicador, hermanos. Y me recuerdo que nos llamó mucho la atención, que nos contó una historia de su vida allá en el principio de su ministerio. Porque él tenía, hermanos, más de 50 años siendo ministro. Aparte los otros de haber nacido y vivido antes de recibir a Cristo, así que pues ya tenía bastantes años. Y dice que una noche en su primer pastorado de una iglesia pequeña en alguna parte de Estados Unidos, recién casado él, le llamaron muy de madrugada, allá por las 2, 3, 4 de la mañana. Y contestó, hermanos, el teléfono. No era el celular, porque le estoy hablando de muchos años atrás. Era de esos, exacto, hermanos. Oiga, cómo hay sabiduría en esta congregación. Ring, ring. Oiga, eso es profundo. Sonó el teléfono y contestó. Y era una hermana de la congregación, un poquito alterada ella, pero preocupada. Y le dijo, hermano, a unas cuadras tengo una vecina, una mujer mayor, dice, la conozco y somos amigas, y ella está sola en casa a esta hora y está muy enferma. Me llamó para pedirme la oración porque no tiene a alguien que la ayude y la lleve al hospital, y yo también ya soy grande de edad, dijo. Solamente tiene y le está acompañando un nietecito de escasos 7, 8 años de edad. ¿Querría usted, hermano, le dijo la mujer a su pastor, venir y orar por mi vecina? Hijo, decía el pastor, estaba tan a gusto descansando. La hora a veces más profunda del sueño, pero había aceptado el ministerio, el llamado a pastorear a las ovejas. Hoy de broma le digo yo a mi pastor,
¿Cómo han cambiado los tiempos bíblicos? A mí me enseña la Biblia que es el pastor quien cuida, visita, ayuda a las ovejas, y a veces mi pastor pues no me llama, no me visita, no nada. Y le digo a mi esposa, voy a pastorear a mi pastor, le digo. Voy a llamarle para preguntar cómo está, si necesita algo. Y le marco, y cuando me contesta le digo, pastor, soy el más humilde de las ovejas de la iglesia. Yo bromeándolo. Le digo, ¿cómo han cambiado los tiempos bíblicos? A mí me enseña la Biblia que es el pastor el que cuida las ovejas, el que visita las ovejas, el que busca las ovejas, pero los tiempos han cambiado. Le digo, ahora las ovejas le llaman al pastor, pregunta por el pastor y le da risa. Dice, ándale, cuéntame qué es lo que necesita. Bueno, y ya nos ponemos a platicar. Y dice el hermano que se levantó porque accedió a ir a buscar a esa señora. Le dieron la dirección y a la manera antigua, hermanos, mirando en las esquinas el nombre de las calles, finalmente dio con la casa en una madrugada fría y medio lluviosa. Así que, hermanos, agarrando su Biblia el pastor, bajó del carro. Por favor, abra su entendimiento a lo que le voy a decir. Y cuando se dirigió a la puerta de la casa, tocando el timbre o tal vez tocando la puerta con su mano, despacio, hermanos, y con un rechinido propio de una casa vieja, se abrió la puerta interna de la casa y aparece, hermanos, un niño, el nieto de la señora, medio cohibido y tal vez asustado, pero la abuela, que estaba acostada y enferma en la cama, le dijo, ve, abre la puerta, porque vienen a orar por mí. Y aquel niño, en su mentalidad de niño, hermanos, por eso le digo, abra su entendimiento, no sabiendo como niño, porque no conocía al pastor, a quién iba a recibir y quién estaba llegando, abrió o medio abrió la puerta, y cuando miró al hermano, al pastor, el niño le dice, no conociéndolo, Señor, ¿es usted el hombre de Dios? ¿Se entiende? ¿Es usted el hombre de Dios? La mujer dijo, ¿viene alguien a orar por mí? Dijo aquel niño, asimiló a aquel niño, bueno, si viene un hombre a orar por mi abuela, debe de ser de parte de Dios. Hermano, yo le pregunto, ¿es usted el hombre, es usted la mujer de Dios? Pues mire, hermanos, que la Biblia cuenta la historia de este hombre llamado Job, pero sobre todo cuenta la historia del hombre de Dios. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Cada vez, hermano, que leamos el libro de Job, vamos a analizar nuestra vida espiritual. Porque, hermano, la lectura de esta escritura, de este libro, hermanos, nos va a permitir, hermanos, aprender y desarrollarnos espiritualmente hablando. Y tal vez cuando usted lea esta Biblia con ese sentido y ese interés de aprender a desarrollar su madurez espiritual, de multiplicar sus convicciones, nos demos cuenta, hermanos, que nosotros no hemos sufrido lo más mínimo y que Dios nos ha bendecido abundantemente. ¿Quién de los que estamos aquí por haber recibido a Cristo en el corazón hemos perdido a uno? Job perdió a 10 hijos. ¿Quién de los que estamos aquí nos hemos quedado en la calle, hermanos, por causa del evangelio? Antes, al contrario. Somos una generación que Dios nos ha bendecido abundantemente. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Y tal vez, hermano, cuando usted esté leyendo este libro y vengan las pruebas a su vida, vengan las luchas a nuestra vida y hayamos perdido algo de alguna manera o todo, pero solamente quede Dios en nuestro corazón, de nuestro corazón podamos decir, contigo me basta, Señor.
Tú eres para mí suficiente, no necesito más. Porque cuando permanecemos fieles al Señor, usted va a leer al final, hermanos, la historia de Job, que dice, y quitó Dios la aflicción de la vida de Job, se la quitó. Y le dio el doble de lo que él antes tenía. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que vuelvo a decir, hermano, fuente de salvación y fuente de bendición para nuestra vida es Jehová de los ejércitos. La vida del hombre, hermanos, la existencia del hombre, escuche esto, solo tiene dos únicos recursos en este mundo para ser favorecido o perjudicado en su vida y también en la eternidad. Solamente, hermanos, en este mundo tenemos dos recursos. Se lo explico. O es Dios en nuestra vida, o es el enemigo en nuestra vida. O es el bien en nosotros, o es el mal en nosotros. O es la verdad en nosotros, o es la mentira. No hay otro recurso, hermanos. O es la salvación, hermano, en nuestra vida, o es la condenación en nuestra vida. Por eso, hermanos, cuando Cristo, el gran Dios y planeador del destino y poderoso porque tiene poder para, hermano, definir nuestro destino si nos relacionamos con Él. Comisionó a 12 y los llenó de su Espíritu Santo. Y antes de volver a la presencia del Padre, escuche esto, les dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Prediquen Evangelio a todos. El mismo Evangelio, mi palabra, no, nada más. No hay otro recurso, es mi palabra. El que creyere al Evangelio y fuere bautizado será salvo. Pero si algún corazón, alguna persona rehúsa mi Evangelio y mi palabra, será muy respetable. Pero advierto, predíquenles que si rechazan mi Evangelio y no me aceptan en su corazón, la consecuencia es la condenación. El mismo mensaje que se predica para salvación salva a muchos, pero a otros los condena. Porque Dios es malo de ninguna manera. Porque dice la Escritura allá en el Evangelio de Juan, en ese capítulo 3, que leemos el versículo 16 que todos conocemos. Pero más adelante dice, porque Dios no mandó a Jesucristo al mundo para condenar al mundo. Lo mandó para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, dice. El que en Él cree no es condenado. Mas el que no cree, oiga, qué tremendo es esto. Mas el que no cree ya ha sido condenado porque ha rechazado a el único suficiente Salvador del mundo. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Solamente, hermanos, hay dos recursos para la vida del hombre. Y de nosotros depende, hermanos, a quién recibimos o a quién rechazamos para experimentar en vida propia las consecuencias de nuestras decisiones. Porque Dios es tan bueno, hermanos, que no obliga a nadie y tampoco rechaza a nadie. El Evangelio es para todos. No sé si usted recuerda, pero hablando ahorita que hablamos de Moisés y Dios lo llamó para que ejecutara el plan de liberación, hermanos,
Porque quien liberó, hermanos, a Israel de la esclavitud no fue Moisés, porque se le conoce como el gran libertador. No, el libertador fue Jehová de los ejércitos. Y los planes de Dios en este mundo y las bendiciones de Dios para los mortales no se las comisionó a los ángeles, nos la comisiona entre nosotros. Dios pudo haber llamado ángeles para que predicaran el evangelio, pero no. Ese ministerio nos corresponde a nosotros. El asunto de los terrenales, de los mortales, de lo que pasa aquí en esta tierra, los únicos responsables somos nosotros. Ni el que está arriba ni el que está abajo. Somos nosotros. Pero Dios, hermano, cuando ya iba a introducir a Israel a la tierra prometida, Dios le dice a Israel de la siguiente manera. Y allá en el libro de Deuteronomio, Dios le dice a Israel, al pueblo de Israel: mira, Israel, a la tierra a la cual tú vas a poseer, cuando llegues allá, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. He puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y luego le dice Jehová, sirve a Jehová, le dice a Israel, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová te bendiga y seas prosperado. Mas si vuestro corazón, ahí da la opción, hermano, mas si vuestro corazón se apartare y no oyere mis palabras, de cierto perecerás y no prosperarás. En la decisión, hermanos, de los hombres, por los recursos que Dios pone delante de los hombres, por un lado hay vida y hay prosperidad, pero por el otro hay muerte y hay miseria. Cuando leo estos pasajes, hermano, yo veo cómo Dios, su anhelo, hermanos, es salvarnos de la condenación, hermanos, del pecado. Pero no solamente eso, también quiere prosperarnos. En la secundaria, que ya sé, hermanos, añales de eso. Ay, qué dolor. Pero tuvimos a un maestro en la escuela que era un maestro que procuraba, se esforzaba por enseñarnos, hermano, y que nosotros aprendiéramos. Pero él tenía el concepto que los exámenes que nos permitían, hermanos, aprobar el curso no deberían de ser tan difíciles como pretendiendo que los alumnos o sus alumnos reprobaran. Dijo, creo que los exámenes deben de ser inspiradores y facilitar el recordar, decía, lo que en las aulas les enseñamos, para que cuando vean el examen se les facilite recordar y poner la respuesta correcta. Porque había algunos maestros que hacían la pregunta, no hombre, y nos pedían, hermanos, una contestación que era difícil sacárselas bien. Pero creo que todos recordaremos que en aquellos años, porque le estoy hablando de muchos años atrás, cuando se hacían los exámenes escritos, el maestro hacía la pregunta y daba la opción de poner 3 respuestas: inciso A, inciso B e inciso C. Y una de las 3 era la correcta. Pero hacía esto para que recordáramos, porque a veces el subconsciente que estaba descifrando, hermanos, la respuesta, al ver la respuesta correcta, ¡pum!, se le prendía el foco, ¿verdad? Y aunque de momento no la recordaba, pero ayudaba a que nos pusieran la opción correcta.
Pero este maestro, hermanos, era tan buen maestro que su intención era que no le falláramos a la respuesta porque era obvia. Hermanos, la respuesta correcta la ponía con un color más sobresaliente de las otras dos. ¿Cuánto es 10 por 10? Y la primera respuesta capciosa ponía 20. La segunda, 50. Y la tercera, 100. Pero el 100 estaba más negrito que todas las demás. O sea, hermanos, hasta debimos haberle aprendido por lógica. No sé cuál era la respuesta, pero aquí está más negrita. Es el método del maestro. Vamos a poner 100. Hermano, me lo va a creer que había algunos alumnos que se la sacaban mal. No me pregunte si yo fui ese alumno, hermanos, por favor. No me quiero meter en problemas. Pero, hermanos, cuando leemos la Biblia, estamos hablando de Dios. Dios nos presenta un recurso, su grande y poderoso y eterno recurso. Y le decía a su pueblo, y todavía Dios nos sigue hablando a nosotros, su pueblo: he puesto delante de vosotros el bien y el mal. He puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Y luego Dios, como ese buen maestro que es, nos decía: servid a Jehová para que vivas y seas multiplicado, y Jehová te bendiga y seas prosperado. Pero Dios, conociéndolo todo, decía: pero si vuestro corazón se empeña a no oír mis palabras, tengo que advertirlo. De cierto, vas a perecer a la tierra donde vas y no serás prosperado. En este pasaje, hermanos, en este libro, tenemos a 3 personajes sobresalientes y claves de la historia. Hay más, pero sobresalientes, hermano. El primero es Dios, el personaje más honroso, más glorioso, más maravilloso. Que Dios, dice la Escritura en Hebreos, hablando de Cristo, el cual es Dios. Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. Él no va a cambiar. Es el Dios que se interesa por el hombre para salvarlo y bendecirlo mientras llegamos a la patria celestial. Y el segundo, hermanos, es el siervo Job. En ese orden los establezco. Porque cuando nosotros, hermanos, recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, dejamos de ser criaturas de Dios y Dios nos ha dado la capacidad de hacernos hijos de Dios. Bueno, no voy a mencionar liderazgos, pero por ahí escuché a alguien, un líder influyente en el mundo entero, decir que todos somos hijos de Dios. Cuando cuestionaron, hermanos, que si los homosexuales, que son seres humanos, las lesbianas, irán ir al cielo, los que ahora quieren definir su género según su capricho, intención, no sé, porque ya rebasamos, hermano, los límites de la naturaleza humana. Que el hombre esté descontento, y note usted que estoy hablando en términos generales. No menciono a ningún grupo, alguna asociación, no, en términos generales de lo que está pasando en este mundo.
Hay quienes que inconforme con ser varones quieren ser mujeres y la definición de su género queriéndola cambiar, ellos se definen como mujeres porque ni científicamente, hermanos, tienen razón. Y las mujeres se definen como hombres y quieren actuar como hombres. Y bueno, ese revoltijo entre seres humanos es propio de los que le han dado la espalda al Señor. Porque la Biblia enseña que el hombre, habiendo perdido, hermanos, su manera original, se han desviado a una mente réproba. Y bueno, que el hombre, hermanos, desde los tiempos bíblicos, Sodoma y Gomorra, sí, se acuerda de la historia trágica. Pero ahora los hombres se dicen que son animales. Y hay quienes, hermano, se sienten perros y se compran una jaula. Disculpe, hermano. No, hombre, hermano, eso ya está. Dicen en mi rancho, ya está tocadisco, eso, ¿no? No sé si entiende lo que quiero decir. Pero el hombre, hermanos, ha cambiado todo eso porque le han dado la espalda a Dios. Y alguien le preguntó a un líder religioso qué postura tienen todos esos personajes y los que hacen maldad. Y le dijo aquel personaje al que preguntaba, es que todos somos hijos de Dios. Y eso es una gran mentira. Una gran mentira. Porque Dios no es, Dios siempre ha sido lo que ha sido. Dios no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de ahora y el mismo de siempre. Y dice la Escritura, y por haber pecado todos los hombres delante de la presencia de Dios fueron desechados de su presencia y caímos en un estado de condenación. Porque el hombre no se condena precisamente por sus pecados. Sus pecados son la consecuencia de vivir lejos de la presencia de Dios. Porque hay testimonios de las vidas, hermano, de personas tan perversas y tan malvadas, pero que un día llegó Cristo a su vida y les cambió toda su mala naturaleza y las restauró a la imagen viva de Dios. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Por eso el apóstol Pablo declaraba y enseñaba, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El mundo, hermanos, y cuando hablo del mundo de las personas, el mundo moral de los seres humanos, hombres o mujeres, internamente vivimos y enfrentamos, hermano, todos los días de nuestra vida la naturaleza caída de los hombres. Y somos tendenciosos a lo malo. Y no solamente el mundo, también la iglesia. Pero hoy tenemos un poderoso recurso. Un recurso que Cristo o Dios nos ha dado a través de Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Y dice la Escritura, hermanos, que si nosotros los hijos de Dios, los que hemos creído, nos equivocamos, fallamos y en un extremo hemos pecado, dice, y si alguno hubiese pecado, porque esa tendencia hay en el ser humano y en nuestra naturaleza humana. El diablo siempre nos está tentando para, hermanos, provocarnos a fallarle a Dios. Y vivimos y tenemos unas luchas terribles dentro de nosotros. Tentaciones dentro de nosotros. Pues le tengo buenas nuevas. Si usted está viviendo, hermanos,
esa vida y esas luchas y no puede vencer, hermano, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Mire, hermano, ya voy a redondear en el mensaje. Cuando Dios se acerca a la vida del hombre, escuche, cuando Dios se acerca a la vida del hombre, siempre se acerca en su naturaleza divina, misericordiosa y bondadosa, con sus manos llenas de salvación y llenas de bendición para nuestra vida. Y cuando hablo de bendición, hermanos, lo material, lo económico, lo tenemos que ubicar en el lugar que le corresponde. Porque no necesariamente estar prosperados económicamente es la prioridad de Cristo. Las prioridades del cielo no son de las tierras ni viceversa. Dijo Cristo, ¿qué gana el hombre si se afana tanto a conquistar las cosas de la tierra, los valores, las riquezas de la tierra? Oh, da su vida, da sus fuerzas, da su todo para tener una buena cuenta en el banco, pero se pierde su alma. Ese no es el orden divino. Dios, el interés más grande, antes de bendecirte y prosperarte económicamente, es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y cuando Dios, hermano, se acerca a la vida del hombre, es para salvarlo, primer lugar, pero también para bendecirlo. Porque el concepto de la bendición, hermanos, perdonen ustedes, en el corazón de Dios es muy diferente. El concepto de bendición en el corazón de los hombres. Y hay cosas, hermano, que en nuestra vida valen más que todo el oro y dinero del mundo. Dice el proverbista, allá por el capítulo 17, no soy de muy buena memoria, pero dice, vale más un bocado seco y en paz que casa llena de provisiones, pero en contienda. Puedes abrir, hermanos, el refrigerador y se te viene la alacena encima y agarras de todos los energy que tiene el mundo para hacerte sentir muy fortachón. Decía un predicador, Dios tenía y sigue teniendo la comida más perfecta, más nutriente y más poderosa para nosotros los mortales que el todo junto lo que tiene el mundo. Porque a Elías dijo, con una torta nada más. Aquí en Juárez hay unas tortas buenísimas de colitas de pavo, hermano. No, hombre. Y unos tacos ahí cruzando el puente de la avenida Lerdo. Unos taquitos de buche. No, hombre, cállese, ahorita voy a pasar de aquí para allá, me voy por ahí. Y dice aquel predicador, cuando Elías estaba desfalleciendo y huyendo de la presencia de la esposa del rey Acab, lo despertó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te espera. Y le dio una torta. Oiga, y Elías se la comió. Si hubiera Coca-Cola en ese entonces, yo creo que se hubiera echado una coca, pero no, había pura agüita en el río. Y con una torta, ¿cuántos me pueden decir cuántos días caminó, hermanos, en el desierto? 40.
Oiga, hermanos, eso es increíble. 40 días. Hermano, hay cosas que valen más que lo que el dinero compra. Hemos sido salvos por la gracia de Cristo, pero en la casa, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, hay bendición de lo alto. Tenemos, hermano, la paz de Cristo en el corazón. Hay armonía entre el esposo y la esposa y todos los hijos. Tal vez no comemos el manjar más propio y diario que comen los millonarios, pero tenemos lo suficiente y la presencia de Dios reina en nuestra casa, y eso vale más que el oro del mundo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y cuando Cristo llega, cuando Dios llega, trae salvación y trae bendición a vuestra vida. Yo siempre he creído en mi convicción, hermanos. Aunque, a ver, lo que voy a decir es un tanto contradictorio según el concepto que tenemos de la vida. Aunque yo no fui un pecador tan malo, pero dijo Cristo, ¿quién es bueno en esta tierra? Pero comparándonos entre unos con los otros, pues no hice lo que otros hacen. No fui vicioso, hermano. A Dios la gloria. Cuando en la secundaria los muchachos, compañeros que vivían en casas precarias, donde los padres vivían como costumbre diaria, hablando maldiciones, haciendo señas irreverentes, obscenas, tomando licor. Otros veníamos de casas, hermano, pues que teníamos una trayectoria evangélica, porque desde antes de la secundaria, desde la primaria, mamá me llevaba a la iglesia y nos íbamos a los salones de la escuela dominical como niños, dependiendo el grado en que estábamos, y aprendimos las historias bíblicas. Y allí está la presencia de Dios, hermano, en las aulas de los niños, interviniendo, hermanos, y penetrando en la mente y el corazón de los niños. Así que cuando salimos, hermano, al escenario del mundo, como el mundo es, allí en la escuela, porque estoy hablando de ese detalle, era muy notorio, hermanos, quienes venían de familias disfuncionales y quienes veníamos de familias más o menos normales. Y resulta que había compañeritos que metían, hermanos, a la escuela porque no había, hoy hasta detectores de metales hay, ¿verdad? Y ya hay guardias porque acá en Estados Unidos las cosas son diferentes. Se hacen las maldades en inglés y allá en Latinoamérica en español. Pero le tengo noticias, el diablo es el mismo diablo aunque hable inglés o aunque hable español o cualquier otro idioma. Es el mismito. Y recuerdo que algunos compañeros, hermano, llevaban los cigarrillos. Y de esas maneras en que, sin saberlos ellos, pero el diablo los usa. Porque habíamos compañeritos que íbamos dedicados a estudiar y no llevábamos en la mente maldad ni metíamos cosas. Pero aquellos, hermano, nos invitaban a irnos atrás de la escuela. Y luego, órale, nos daban a los que nos juntábamos, nos daban un cigarrillo. Y pues no sabíamos ni fumar, hermano. Y luego le prendíamos y yo le soplaba para afuera. Pues no prendía el cigarro. Y me daban un bachón. ¡Chúpele!, me decían. Oye, ahogándome, hermano, porque no sabía eso. Y a la primera, hermanos, absorbida, el humo me mareaba y me daba un dolor de cabeza y lo hallaba desagradable. Yo siento que desde entonces Dios en su misericordia y sabiduría me hizo sentir agrio el pecado a través del cigarro, a través de la cerveza y a través del licor, hermano, porque a mí no me entró nada de eso. Mis compañeros ya de preparatoria, que ya eran más atrevidos, ya no eran de un cigarrillo, íbamos a las reuniones de fiestas allá de la escuela, pero ya como prepararotianos, ya tomaban, ya bebían,
pero sabían que el hermano José López, que era un hermano, me llamaban el hermano José López Guevara, no era apto ni era tendencioso a embriagarse, y me llevaban de su guardián, hermano pastor, para que yo anduviera manejando, y creo que hasta Dios me ayudó a salvar la vida de algunos. Y le digo porque algunos de mis excompañeros de escuela, hermanos, se suicidaron, hermanos, nos enteramos, por sus problemas personales. Otros se volvieron alcohólicos, hermano. Otros se volvieron drogadictos. Y yo siempre he creído que muchos de nosotros, si Cristo no nos hubiera salvado, ni vivos estuviéramos ahora, porque Cristo advirtió a su pueblo y a su iglesia: Satanás no viene a otra cosa. Satanás viene a robar, Satanás viene a matar y Satanás viene a destruir. Esa es la obra del diablo. Pero dijo Cristo: pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Así que si usted, hermano, ya ha recibido a Cristo, ha recibido la salvación, si usted ya ha recibido a Cristo, usted es y tiene una vida, un matrimonio y una familia bendecida. Si usted ha recibido a Cristo, ha recibido todo lo bueno que usted pueda encontrar en esta tierra, debajo de este cielo. Y tenemos la promesa de Cristo, que un día viviremos, hermano, en la eternidad, allá en el cielo, donde la maldad no existe, no se conoce, no hay tendencia al pecado, a la lucha y a la tentación. Oh, qué hermoso destino nos espera. Pero hay, hermano, otro personaje llamado Satanás. Y Cristo lo ha advertido. Ese solamente viene a destruir las vidas, a matar las vidas, a robar todo lo que Dios nos ha dado. Por eso cuando Satanás, no me pregunte cómo lo hizo, pero llegó a la presencia de Dios. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Los teólogos dicen que eran ángeles comisionados por parte de Dios para poner por obra los planes y ministerios que tenía para los hombres. Porque dice también la Biblia que los ángeles están comisionados por Dios para servirnos a nosotros. En nuestra vida, hermanos, hay ángeles que Dios manda para defendernos, para protegernos, para cuidarnos, para pelear a favor nuestro. Y Dios nos ha dado la autoridad en su nombre, pero hay ángeles, hermano, a nuestro alrededor. Pero Satanás, hermano, cuando se acerca para destruir la vida del hombre. Cuando llegaron los hijos de Dios, me imagino que los ángeles, hermano, iban como ángeles a la presencia de Dios, y se coló el diablo y ellos ni se dieron cuenta. Porque no menciona que los ángeles se hayan percatado de que entre ellos iba Satanás. ¿Cómo le hace Satanás? Bueno, el apóstol Pablo enseña que Satanás tiene un ropero de disfraces. Discúlpeme pero me va a entender mejor la intención de la palabra. Y uno de esos disfraces que tiene en su ropero, tiene un traje de ángel de luz, porque de allá procede, hermanos. Y ahora pintamos al diablo, hermanos, de colorado, con cuernos, con unas uñas como algunas hermanas he visto. El diseño de las uñas ahora, de allá viene, hermanos, de abajo. No me voy a meter en ese detalle. Tiene una pata, una pezuña, ¿verdad?
por pie y una de gallo. Tiene una cola larga y puntiaguda y su trinche grandote. Así lo pintan, pero el diablo no es así. Pero cuando se puso su disfraz, engañó a los hijos de Dios. Pero cuando llegaron a la presencia de Dios, ¿se fija usted que el que primero habla es Jehová de los ejércitos? Porque a Dios nadie lo engaña, a Dios nadie lo confunde. A Dios y de Dios nadie se puede esconder. Delante de la mirada de Dios nadie se puede justificar. Hemos de estar delante de la presencia de Dios y Dios, sin decir alguna palabra, va a redarguir nuestra conciencia y asentando con nuestra cabeza vamos a admitir en el corazón: sí, Señor, ese soy yo. Cuánto damos gloria a su nombre. Pero llevamos delante de la presencia de Dios la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros antes de llegar, hermanos, al gran juicio. Y por justificación en un acto de fe, ahora somos salvos. Pero Satanás, hermano, viene a destruir. Y en el versículo 11, Satanás dijo: dame permiso, porque tu hijo, tu siervo, no es tan apremiante, no es tan digno como tú dices. Déjame, le quito todo lo que tiene. Déjame, lo arruino. Y verás cómo blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón y aprendemos de Él, vamos a aprender, hermanos, en una madurez espiritual y de profundas convicciones, que a Dios no se le ama ni se le sirve por lo que da. Tendríamos una estatura muy pequeña. La mujer de Job, después de que arruinó Satanás a Job y todavía lo enferma físicamente, ¿se recuerda? Que dice la Biblia que le vino una sarna desde la mollera hasta la planta de los pies. Llagas dolorosas, que agarraba un tiesto, yo me imagino un palo, y se rascaba, y estaba semidesnudo, sentado en cenizas. Oiga, qué miserable es el diablo, hermano. Todos me dieron la espalda, hasta mi esposa, dijo, desconoció mi aliento. Cuando hablamos de aliento, hermanos, es la cercanía, la intimidad que hay, hermanos, entre los esposos. Ya no son dos, dijo Cristo. Los maridos, los esposos son uno, porque viven delante de mis ojos como si fueran una sola persona. Fue desconocido, mi aliento lo desconoció mi esposa. Pero cuando estaba ahí entre cenizas, le dijo, hermanos, la mujer de Job a su esposo Job: ¿aún retienes tu integridad? Aunque la intención, hermanos, era en el corazón de la mujer provocar la vida de Job, como decir: ¿cómo te aguantas lo que te está pasando? Maldice a tu Dios y muérete. Oh, qué duro, hermanos, es cuando el diablo mete su trinche en el matrimonio. Él quiere destruirnos, hermano. Por eso están... No, aquí no hay matrimonios batallando. Ustedes se ven tan bonitos, perfectos. Qué amor os ha dado el Padre unos para con otros. Pero de allá donde yo vengo, oiga, hermanos, hemos conocido unos testimonios cristianos matrimoniales que no es el tiempo de los matrimonios. Creo que va a ser la semana que entra, ¿verdad, pastor? Eso que se lo cuente el pastor. Maldice a tu Dios y muérete. Y dijo Job a su mujer: que solo lo bueno recibimos de Dios. Hasta ahí has crecido, nada más. Que tú amas a Dios mientras Dios te dé, que tú amas a Dios mientras Dios te provee, que tú amas a Dios mientras Dios te favorece. Esa es la estatura nada más que has crecido en Dios, en tu espíritu.
que el mal no vamos a recibir de Dios. Y más adelante dice el siervo Job, en esa circunstancia, mira mujer, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Y aunque un día vuelva al polvo y me muera, yo tengo la convicción de que yo he de ver a Dios. Un predicador, buen predicador, que aprendo mucho de ellos, dijo, el siervo Job, delante de los ojos de Dios, nunca dejó de ser rico. Porque lo que Dios valora, escuche esto hermano, no es lo que Él nos ha dado. Porque tal vez muchos de nosotros, Dios nos ha dado una casa bonita, según nuestros recursos. Pero para mí no hay casa más bonita en esa cuadra que la mía. Habrá otras más bonitas, pero para mí la mía es la más bonita. Cuando nos casamos, viajábamos, bueno, a mi esposa dice, no es cierto, sí, en bicicletas. No sé si conozca ese medio de transporte. Ándele. No teníamos carro, no teníamos casa. Ah, cómo nos ha bendecido el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En ese entonces, hermano, no teníamos nada, pero Dios ha sido misericordioso porque un día llegó, nos salvó y nos ha bendecido. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Pero cuando Satanás llega, hermanos, él lo destruye todo. Cuando Dios estaba en la vida de Job, estaba bendecido, estaba prosperado, le iba bien, pero Dios le dio permiso. Esa es otra lección, hermanos, que tenemos que aprender. Pero Dios da permisos, aunque a veces no entendemos por qué, pero da permisos. Y nos quita todo. Dijo un buen predicador, Job, delante de los ojos de su Creador, nunca perdió ni dejó de ser inmensamente rico. Porque lo que define, hermano, la riqueza delante de los ojos de Dios no es lo que Dios nos ha dado por fuera, sino lo que hemos aprendido por dentro. Aunque Dios, hermano, le dio todos los cientos y los miles de ganado, de bueyes, de ovejas, de asnas y muchísimos criados, Dios no menciona ni a una liebre, caray. Dios no le dijo, ya viste, diablo, todo lo que le ha dado a mi siervo, porque no es su prioridad. Pero Dios se lo dio. Lo que Dios presume de nosotros, las riquezas que Él mira de nosotros, es lo que aprendemos y desarrollamos por dentro, y es lo que nos sustenta. Así que, hermano, quédese con este concepto. No sé cómo delante de Dios, de la vida, de la lucha o el ámbito espiritual está usted batallando. Está batallando, está sufriendo. Parece que no, hermanos, pero todos y cada uno de nosotros vivimos dentro de lo que aparentamos que está bien. Vivimos una tremenda lucha. ¿Qué lucha está enfrentando? Mire, hermanos, cuáles son las consecuencias, los resultados de esa lucha, y usted entenderá de dónde proceden. Si está teniendo luchas, si está batallando, si está luchando, si todo le sale mal, si ha perdido en vez de ganar, si lo que usted planea no prospera, caray. Esas no son las obras de Cristo. Cuando Cristo llega, sucede todo lo contrario. Estábamos escuchando esta mañana mientras hacíamos la larga línea del puente para cruzar aquí a Estados Unidos y venir al culto. Estábamos escuchando un testimonio en un pueblo del sur de Texas. No mencionaron el pueblo, pero había un bar, hermanos, donde venden licor y cerveza y se reúnen los que toman. El dueño del bar era enemigo de la fe, del evangelio y de Jesucristo. Y siempre era muy conocido ese hombre, hermanos, porque siempre blasfemaba contra el Señor Jesucristo y, hermanos, luchaba contra los que profesaban la fe en Cristo. Y él decía, hermanos, y todos le festejaban porque así es el mundo.
el que no tiene a Dios. Y aunque abiertamente no hayan hecho un pacto con Satanás, pero caminan en la senda de Satanás. Y decía aquel hombre, si un día Jesús entra a este bar, y hermanos, tengamos cuidado porque Dios nos oye. Dios oye lo que hablamos y lo que decimos. No le desee mal ni a su peor enemigo. Mejor dígale, Señor, perdónalo y bendícelo, sálvalo, porque Dios oye. Pero si usted le dice, ay, deja que ese se muera, y cuidado, porque el diablo codea al otro y dijo, vamos a llevarnos a este. Dios oye, y él oía cuando decía, si un día Jesús entra a este bar, lo voy a echar afuera a patadas. Y todos le aplaudían y le tomaban, hermano, en broma y en chiste sus blasfemias contra el Señor Jesucristo. Y un día, dice el testimonio, a ese pueblo Dios envió a uno de sus siervos, un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos, que se paraba en las calles a predicar de Cristo, porque ese pueblo tenía, hermanos, la fama y el testimonio de que era un pueblo duro de servicio. Y cuando empezaba a predicar en las calles, las personas eran tocadas, hermano, por la palabra y el Espíritu Santo. Y un día uno de los que iba a ese bar le dijo, mira, en ese bar hay un hombre que maldice en contra de tu Dios. Y dice que todos los cristianos que vayan allí serán vituperiados y no los dejarán entrar, sobre todo a Cristo. Dijo, pues es hora de que yo vaya a ese bar, porque donde yo voy, Jesucristo entra conmigo. Y dice que era un viernes por la noche, cuando el fin de semana se juntan, hermanos, a beber los amigos y a pasársela bien y a trasnocharse. No tengo que explicar mucho esto, pero llegó el hombre de Dios, enviado de Dios, y hermano, con su Biblia en mano entró. Y con la Biblia en manos gritó, hoy el Señor Jesucristo está entrando a este lugar, porque Jesús ama aún a los que hablan en contra de Él. ¿A quién cree que se estaba refiriendo? A aquel que blasfemaba. Cuando el hombre, hermanos, entró y levantó la voz, que hoy estaba entrando el Señor Jesucristo, todos se enmudecieron, todos callaron. Unos bajaron, hermanos, el rostro porque el Espíritu Santo redarguye de pecado el corazón de los hombres. Pero en otros los provoca, porque el que reina en esos corazones sin saberlos es el enemigo de nuestras almas. Y cuando todos hubieron callado, aquel hombre abre la Biblia en el Evangelio de Lucas y cita el pasaje cuando Cristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para liberar a los oprimidos por el diablo. Oye, hermano, el mensaje todo era para el dueño de la cantina. Cuando terminó de leer la cita, hermanos, estaban rodeando al predicador y todo en silencio. Cuando en la parte de atrás había un joven que estaba en una silla de ruedas, y un golpe, hermanos, rompió la tensión sobre el predicador, y cuando voltearon, el joven que estaba sentado en su silla de ruedas estaba tirado, hermanos, como que alguien lo había impulsado y lo había tirado al piso. Y cuando alguien volteó, gritó y dijeron, el joven de silla de ruedas se cayó. Y todos corrieron, o algunos corrieron y se abalanzaron para levantarlo. Pero el muchacho dijo, no me toquen. Y volteaba el muchacho, porque alguien me ha empujado. Y no había nadie detrás de él. Y todos, hermanos, empezaron a quedar atónitos. Y de repente él solo se para. Y hermanos, con las piernas temblorosas, empieza a dar un paso y otro. Y de rato, hermanos, en cuestión de segundos, el muchacho estaba corriendo alrededor del bar. Y todos estaban atónitos. Y todos estaban perplejos. Y cuando estaban viendo eso, el dueño del bar
cae de rodillas y empieza a llorar, hermanos, y a llorar y a llorar. Ese joven era el hijo del cantinero. Y desde niño, hermanos, era paralítico. Y ahora estaba tirado de rodillas, pidiéndole perdón a Cristo. Porque cuando Cristo llega, llega la vida. Cuando Cristo llega, hay salvación. Cuando Cristo llega, hay sanidad. Cuando Cristo llega, transforma el corazón de las gentes. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que, hermanos, culmino y declaro: fuente de bendición y de salvación para nuestras vidas es Jehová de los ejércitos. Y depende de nosotros si lo aceptamos o lo rechazamos. Para vivir, hermanos, en carne y vida propia las consecuencias de nuestras decisiones. Pero creo que estamos en el lugar adecuado, ante Cristo, el Dios adecuado. No hay otro, hermanos. Solo es Él o el enemigo. Solo es la verdad o es la mentira, la vida o la muerte, la salvación o la condenación. De nosotros depende. Pero iglesia, dele gloria a Dios, porque el ser creyente, hermanos, y vivir en esta tierra es un desafío. Porque todo, absolutamente todo, hermanos, en este mundo y en esta tierra es adverso a los principios de la palabra y de las cosas que suceden de parte de Dios en el cielo. Pero Dios es nuestra más grande y única bendición. ¿Quiere ponerse de pie? Mire, hermano, quiero hacer